Bienvenidos a este curso de capacitación, la Escuela Debate, Ciudadanía Digital y Convivencia Escolar. En este eh, módulo 3 vamos a abordar seguridad jurídica y entornos protectores, el marco normativo jurisdiccional. Y vamos a desarrollar dos clases. La primera, vamos a trabajar fundamentalmente sobre marcos normativos, apuntando esencialmente a los contenidos de prevención colectiva. Vamos a trabajar sobre el alcance y la obligatoriedad que tienen las normas, el marco jurídico, el conjunto de leyes que resultan aplicables en el sistema educativo de la provincia de Salta. Vamos a abordar contenido de la ley 26892, que es una ley del año 2013 para promover la convivencia pacífica en los espacios educativos y el cómo se aborda la conflictividad social. También vamos a trabajar resoluciones ministeriales que tienen que ver con programas y con fundamentalmente desarrollar principios de intervención, en especial, y lo vamos a destacar, el de corresponsabilidad entre la escuela, la familia y el Estado. Lo primero que tenemos que conocer cuando trabajamos dentro de un espacio educativo es que estamos sujetos a un cuerpo normativo, a un marco jurídico, en el cual hay normas que tienen distintos niveles y la aplicación depende también de estas normas que rigen todo nuestro sistema normativo a nivel nacional y a nivel provincial. En la cúspide de la pirámide del marco jurídico, de las normas que resultan aplicables, por supuesto, la más importante es la Constitución Nacional, la que en el año 1994 incorpora dentro del artículo 75, inciso 22, una serie de convenciones y de tratados de derechos humanos, todos los cuales resultan de aplicación obligatoria para todo el territorio nacional argentino. Entre esas convenciones y esos tratados, vamos a señalar puntualmente por la característica de obligatoriedad que tiene cuando trabajamos en el ámbito educativo, en tanto se aplica para niños, niñas y adolescentes, es la Convención de los Derechos del Niño. Si bien la Convención de los Derechos del Niño surge en el año 89 y se adhiere a Argentina en el año 90, es en el año 94 cuando se incorpora a la Constitución y no nos quedan dudas de su aplicación obligatoria como norma fundamental. Esto es muy importante saberlo porque de allí surgen los principios fundamentales que resultan aplicables en todas las materias con las que vamos a desarrollar nuestras tareas en los espacios educativos. También tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entre sus normas están se habla sobre los derechos y garantías de toda persona y refiere en alguno de sus artículos a la protección especial hacia niñas, niños y adolescentes. También podemos señalar
que se encuentra con una aplicación superior en cuanto a la vigencia de esta norma, la Convención de Belém do Pará, que es la convención por la cual se trabaja sobre prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencias contra la mujer. Pero también, además de esta cúspide de normas que resultan esencialmente obligatorias, vigentes de aplicación para Argentina, también tenemos a nivel legal un conjunto de leyes, tanto a nivel nacional como a nivel local, provincial, que son importantes destacar. Entre ellas, una norma legal esencial es el Código Civil y Comercial de la Nación, que se modificó en el año 2015 y que rige cuestiones que tienen que ver con la vida en general, desde antes de nacer y hasta después de fallecer, porque el Código Civil regula desde el concepto de persona hasta las sucesiones. Entonces, vemos que allí hay normas que resultan de aplicación obligatoria para todos los que trabajamos en espacios educativos. Otra ley nacional que resulta muy importante considerar es la ley 26061, que es la ley nacional de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que resulta obligatoriamente aplicable en Argentina. También la vamos a mencionar, a la que es la ley 26892, que es la ley para la promoción de la convivencia pacífica en los espacios educativos. Pero también a nivel de base tenemos otras normas, otras resoluciones, circulares, normas particulares que rigen según el ámbito en el que desarrollamos nuestra función. Por ejemplo, vamos a mencionar como tantas la resolución 546D del año 2019 del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Salta, resolución 20, 115, 252, que son resoluciones que se aplican para el ámbito educativo, cuya autoridad que la dictó es el Ministerio de Educación y rige, como decíamos, nuestras actividades en los espacios educativos. Como decíamos, las normas que rigen y que resultan obligatorias es necesario conocerlas porque nuestras tareas se enmarcan en ese marco normativo. Y hablamos del alcance nacional o provincial que tienen y de la obligatoriedad de su aplicación en tanto resultan normas vigentes. Una de las leyes que me parece muy importante destacar en lo que estamos trabajando es la ley 8151 del año 2019, que vino a reformar un artículo, que es el artículo 96 de la Ley de Educación de la provincia de Salta, que como sabemos es la ley 7546. En este artículo 96, el Ministerio de Educación plantea que se deben incluir en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial una serie de contenidos que por supuesto son contenidos transversales, entre ellos educación sexual integral responsable, educación para la promoción de la paz, para
educarnos en temas de violencia de género, eh, en educación para la salud, en educación sobre el uso responsable de tecnología de información y comunicación, prevención de adicciones y otras. Es importante saber que estos contenidos se desarrollan de manera transversal y de manera sistemática, tanto en espacios educativos de gestión estatal pública como privada. Y a partir de allí, en estos contenidos que se van sistemáticamente desarrollando, observamos que surge una palabra habilitada por parte de los alumnos, de las alumnas, que cuando escuchan o desarrollan, trabajan estos contenidos, se observan a sí mismas, como víctimas en múltiples situaciones. Esta es una de las razones por las cuales las víctimas, cuando tienen espacios como el espacio educativo, en donde se les enseña a promover una convivencia pacífica, a respetar los derechos y que se les respeten los derechos, allí es a donde van a surgir preguntas o testimonios con los que vamos a trabajar. Niños, niñas y adolescentes se acercan a adultos que pertenecen al sistema educativo para contarles, para expresar verbalmente o a través del cuerpo situaciones que los aquejan, que los ponen en el lugar de víctimas, razón por la cual nuestros operadores del sistema educativo deben estar preparados para hacer frente a este tipo de situaciones. Decíamos que en el año 2013, en la República Argentina, es decir, esta es una norma nacional de alcance para toda la República Argentina y de aplicación obligatoria, por lo que debemos conocerla para poderla abordar y hacer vigente en la práctica. Esta ley es la que se dicta para promover convivencia pacífica en los ámbitos educativos y trabajar para el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Esto abarca a todas las instituciones educativas, ya lo dijimos. Esta ley vino a plantear algo que resulta fundamental. En primer lugar, plantea la importancia de desarrollar contenidos y de trabajar para el respeto y la aceptación de las diferencias entre las personas que conforman la comunidad educativa, ¿no? Esto de respetar al otro como un otro diferente, pero igual en derechos a todos, y la importancia que tiene el rechazo de todas las formas de discriminación, de hostigamiento, de violencia y exclusión en las interacciones, en estas relaciones que se establecen entre los que integran la comunidad educativa, ¿no es cierto? Alumnos, padres, docentes, directivos, ¿no? Quienes realizan gestión administrativa, es decir, todos los que integran la comunidad educativa. En las relaciones que se construyen entre esas personas que integran la comunidad educativa, se debe promover el respeto por lo diferente y se debe rechazar, decíamos, todas las formas de discriminación, de hostigamiento, de acoso, eh,
y no solamente todo aquello que se produce en el ámbito presencial, en el ámbito de la cotidianeidad, donde desarrollamos nuestras funciones, sino también todas aquellas que se producen en entornos virtuales, remotos, telemáticos, digitales, a través, decíamos, de la tecnología de la información y comunicación, violencias que, como vamos a ver más adelante, tienen consecuencias en las vidas de las personas a punto tal de comprometer su integridad física, psicológica, sexual e incluso la vida. En esta ley 26892 del año 2013, también se plantea la importancia de elaborar y sistemáticamente revisar las normas que rigen para las comunidades educativas sobre convivencia, ¿no? Llámense como se llamen, acuerdos de convivencia, convenios escolares, bueno, en estas normas que se han establecido justamente para promover convivencia y abordar los conflictos que se plantean en la comunidad educativa, es necesario e indispensable co-construir estos acuerdos escolares porque allí se pueden generar las bases para que todos los que integran la comunidad educativa participen, decíamos, en co-construir esos acuerdos, y esto de por sí genera un principio de cumplimiento mayor que aquel que genera normas que no ayudamos a construir. Esto es algo muy importante. Cuando participamos en la elaboración de normas que rigen nuestras propias relaciones, el acatamiento, el cumplimiento, la introyección de la norma resulta mucho más positiva. Esta ley también planteó que cuando hablamos de conflictividad en los espacios educativos, estamos hablando de situaciones complejas en donde quienes van a trabajar para abordar esas conflictividades no tienen todas las herramientas disciplinares para abordarlas. ¿Qué significa esto? Que cuando al docente o al directivo o a la persona que desarrolla gestión administrativa dentro de un establecimiento educativo se le presentan cuestiones complejas como esta, donde un niño, niña o adolescente le plantea que está siendo víctima de diversas formas de maltratos, abusos y violencias, a veces estas personas adultas no cuentan con las herramientas disciplinares porque el docente es docente, no es psicólogo, no es trabajador social, ¿no? Entonces, no es abogado. Entonces, esa complejidad que plantean estas situaciones requiere de la intervención de equipos especializados en el abordaje de estas cuestiones. Por eso es importante tener herramientas y estar capacitado, dice esta ley, esta norma, para poder no solamente abordar la situación conflictiva cuando se presenta en el espacio educativo, sino también y fundamentalmente para prevenir. ¿Cómo se previene? Promoviendo convivencia pacífica en los espacios educativos. Ahora, por supuesto que es indispensable tener equipos especializados para poder orientar y reflexionar sobre estas cuestiones. Por eso se crearon los programas de orientación escolar que están integrados
por profesionales de diversas áreas, como son la psicología, la psicopedagogía, el trabajo social, etc. Eh, Tan es así que a partir de todas estas directivas, la provincia de Salta desarrolla esta guía orientadora, que es la resolución 546D, que debemos conocer, para lo cual debemos ir al sitio www.edusalta.gov.ar y allí leer esta resolución que nos da insumo suficiente para poder trabajar adecuadamente en los espacios educativos cuando se presentan estas cuestiones conflictivas. Decíamos que en el mes de enero del año 2026, desde el Ministerio de Educación y Cultura surge una resolución, que es la resolución 20, por la cual se crean y se apuntan 6 objetivos a desarrollar, ¿no? Este de promover la convivencia escolar pacífica en los espacios educativos, desarrollar abordajes integrales. Como dijimos, la conflictividad requiere de una mirada integral desde diversas disciplinas y orientaciones, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir, para formarnos en estas formas de abordaje, acompañamiento institucional sin el cual eh, no podemos trabajar adecuadamente, y algo que es muy importante y por eso se destaca, que es la articulación que tienen que tener con la familia, la escuela, la comunidad. Esto es un principio fundamental de intervención. No se puede seguir trabajando con temáticas de conflictividad en los espacios educativos desde la soledad de la escuela. Hay que trabajar articulando con la familia y la comunidad, y ya vamos a ver con quiénes o quiénes son esas instituciones con las que vamos a articular. También crea la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa, conocida como UPACE, que es un dispositivo técnico jurídico para gestionar situaciones de crisis y asistencia en territorio frente a esta, ¿no? Cuando surgen, emergen cuestiones conflictivas, que nos faltan instrumentos para poder abordarlas en su integralidad como corresponde, pues este dispositivo es el que brinda orientación para estas situaciones. Se crea un programa provincial para prevenir violencias en las escuelas. Hemos tenido muchísimas situaciones complejas que han habilitado a pensar en la importancia de trabajar desde un programa con temáticas que tienen que ver con prevenir las violencias en los espacios educativos, que además no es que las violencias emergen exclusivamente en los espacios educativos, sino en todos los espacios donde las personas realizamos algún tipo de interacción social, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en la familia, ¿no? En todos los espacios. Otro de los ejes es la promoción de la convivencia pacífica, que por supuesto tiene que ver con cómo desarrollamos estos marcos, estos acuerdos convivenciales, ¿no? Cómo vamos a trabajar para participativamente co-construir estos acuerdos. Y también se crea un eh, programa, perdón, un observatorio provincial de la convivencia y participación. Por otro lado, se aprueba un marco general para construir estos acuerdos, ¿no?
estos acuerdos de convivencia que resultan tan necesarios en el nivel secundario, en sus diversas modalidades, la resolución 20 establece los principios. ¿Y cuál es uno de los principios fundamentales? Construirlos, como dijimos, co-construirlos con la participación de todos los que integran la comunidad educativa. Desde alumnos, padres, docentes, directivos, toda la comunidad educativa participando en la construcción de esos acuerdos. Generado, por supuesto, a partir de una reflexión sobre cómo promovemos convivencias pacíficas, cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades, lo que de alguna manera también es co-construir convivencia democrática en todos los espacios, más en el espacio educativo, ¿no? Siempre, por supuesto, estableciendo un equilibrio entre cuáles son mis derechos y cuáles son mis responsabilidades, como alumno, como padre, como docentes, como directivos. También establece estos otros principios que ya están incorporados a través de distintas normativas. Recuerden que el principio de mediación tiene que ver con las formas de resolución de conflictos en cualquier espacio. Hoy hablamos del espacio educativo. Mediación, recuerden que es uno de los fuertes que se ha venido desarrollando en la provincia de Salta, a la que se le llama Salta la provincia mediadora, ¿no? También señala el principio del diálogo, ¿no? Esto de la palabra dialógica, esto de la importancia del diálogo como una herramienta para la resolución de conflictos y, por supuesto, el principio de cultura de paz, que es un principio fundamental para desarrollar nuestras interrelaciones de manera muy bueno, digamos, en cualquier espacio donde convivimos, ¿no? Familia, escuela, trabajo, bueno, la cultura de paz es un principio esencial que debemos trabajar en todos estos espacios. Y otro de los principios que tenemos que tener en cuenta es el de la corresponsabilidad familiar y comunitaria, recordando que todo aquello que desarrollamos dentro del ámbito escolar necesariamente debe tener un correlato con el trabajo en la familia, así como en la escuela vamos a inculcar valores para esta cultura de paz, mediar en los conflictos, el diálogo. Todo esto tiene que tener una corresponsabilidad también con la familia que cumple un deber esencial en la formación de niños, niñas y adolescentes. Y todo esto, por supuesto, bajo el objetivo fundamental de la Ley 26.892, que es la de prevenir, el objetivo de prevenir violencias. Para lo cual, lo primero que tenemos que trabajar es desarrollar pautas para desnaturalizar las distintas formas de violencias. Nosotros sabemos que tenemos múltiples formas de violencias que están naturalizadas, invisibilizadas. Por ejemplo, cuando los chicos en los espacios, en el aula o en el recreo, ¿no? Desarrollan conductas de tironeos de la ropa, de empujarse, ¿no? Bueno, y a veces ancestralmente decíamos, estos chicos están jugando, en realidad estamos ahí naturalizando unas formas de violencia que son las que inician luego círculos de violencia que crecen de una manera tan grave que a veces no sabemos cómo luego contener, ¿no? Entonces, lo importante es aprender a visibilizar
las violencias de todos los tipos, de todas las modalidades y en todos los ámbitos, y llamarle por su nombre, violencias. Por otro lado, estar atentos también a todos los indicadores, señales, alarmas, alertas que se van presentando y que van a dar cuenta de cuando un chico o una chica esté siendo víctima de diversas formas de maltratos, abusos, violencias. Todas estas todas el maltrato por acción u omisión, el abuso, las violencias de género, todas estas formas diversas de violencias tienen indicadores que tenemos que atender para poder estar atentos a qué. Primero, a trabajar sobre prevención, pero cuando situaciones como esta se presentan, poder detectarlas tempranamente e intervenir adecuadamente. Estos son los principios de aplicación obligatoria de la ley Lucio 27709 del año 2023. Entonces, nosotros como integrantes de la comunidad educativa, debemos estar atentos a esos indicadores, señales, alarmas, alertas de diversas formas de maltrato. ¿Por qué? Porque hoy tenemos certeza. El cuerpo de niños, niñas y adolescentes es el mapa de las violencias. A veces los niños nos pueden verbalizar que están siendo víctimas de diversas formas de violencia y a veces no lo verbalizan, no lo dicen con palabras, lo expresan con el cuerpo, con cambios de actitudes, de conductas, ¿no? Con situaciones que a veces no se hablan, pero aparecen, ¿no? Lastimaduras, moretones, cortes en las manos, en los brazos, ¿no? Todo esto son indicadores que no dicen a través de palabras los niños, pero sí lo muestran a través de los cuerpos. Para lo cual es indispensable desarrollar, en primer lugar, una escucha respetuosa. ¿Mm? Escuchar integralmente, escuchar con los ojos, resguardar la intimidad de niños, niñas y adolescentes, evitar la exposición pública, trabajar desde la calma, porque cuando emergen esas situaciones complejas, por supuesto, no es lo esperable y en consecuencia pueden impactar en el adulto que lo esté escuchando o que lo esté viendo a la situación compleja, razón por la cual, en primer lugar, debemos conservar la calma, pensar con otros, no quedarnos solos, no debemos estar solos frente a esta situación, ¿no? Para poder pensar con otros, lo escucha un docente, lo habla con un directivo, con el programa de orientación, que es la manera, decíamos, de abordar interdisciplinariamente estas situaciones. No prejuzgar, porque podemos cometer errores. Y decíamos, fundamentalmente estar atentos a las señales de alarma. ¿Por qué? Porque la violencia no surge de un segundo para otro, sino que va dando pautas, va dejando indicadores eh, a los que tenemos que estar atentos, porque como dijimos, si no estamos atentos a prevenir y a detectar tempranamente, luego se pueden suceder situaciones realmente fatales. Es importante saber que hay una ley que nos responsabiliza fundamentalmente en la provincia de Salta, la ley 7888, en su artículo 6, que dice que estamos los que integramos educación obligados a denunciar y que si omitimos el deber de denunciar, somos responsables del delito
del incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y si denunciamos, estamos protegidos porque nos garantiza la ley inmunidad civil, administrativa y penal. Esto, decíamos, es uno de los principios fundamentales desarrollados en la ley Lucio, ¿no? El objetivo de prevenir y de detectar tempranamente, y cuando detectamos tempranamente, intervenir adecuadamente, ¿no? Bajo esta garantía de estar protegidos también, como dijimos, por normas legales. Esos son los dos objetivos, la prevención y la detección temprana de qué, de todas las formas de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, para lo cual es necesario seguir desarrollando continua, permanente y obligatoriamente capacitaciones sobre contenidos como pautas de alarma frente a los diversos indicadores de violencia, qué es el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, cuáles son los protocolos existentes y ahondar mucho más sobre cuáles son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bien, con esto vamos a concluir.